¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta para el mes de noviembre de 2022. En el video vamos a revisar los resultados de torneos que hemos tenido recientemente, cuáles son las mejores estrategias, qué podría significar esto para el juego del futuro, elecciones de cartas y aspectos que llamaron la atención y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Prácticamente toda la información y sobre todo las imágenes que voy a estar utilizando en el video los saqué de múltiples canales y de sitios. Los canales acaban siendo de Danny Locke, Encall40, Ready for Duel y Shadow Rabbit Yu-Gi-Oh! Para las páginas acaba siendo de Carloncho Store y de Ready for Duel. Si por alguna razón aún no conocen a estos creadores de contenido o no siguen estas mismas páginas, háganse un favor para poder estar mucho más actualizados y enterados de mucha más información útil del juego. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los torneos y resultados que revisaremos en el video serán los generados por el YCS Pasadena, celebrado el fin de semana del 5 y 6 de noviembre, así como del YCS Dortmund, celebrado el 12 y 13 de noviembre. Pero para poner un poco la perspectiva de qué sucedía antes y sobre todo porque hace muchísimo no hacemos este tipo de videos, revisaremos un poco de qué sucedía con el juego y de dónde veníamos. Lo primero es que no hace mucho tuvimos una lista que modificó mucho el formato. Se dieron algunos movimientos importantes como la prohibición de Crystron Halqifibrax, Fairy Tail Snow, Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon, Ronin Toadin y algunos movimientos adicionales que, si bien no modificaron de forma severa de cómo se desarrollaba el juego, explicaría por qué algunas cartas o estrategias no tuvieron un dominio mejor. Sobre los productos que tuvimos lanzados viniendo de septiembre y octubre, obtuvimos la entrega de buenos productos como Darkwing Blast, siendo un set principal, otros productos de reimpresiones como la Mega Lata, haciendo que más jugadores pudieran obtener ciertas cartas y estrategias para poder utilizar. El último torneo que tuvimos antes de la entrega de Magnificent Mavens a inicios de este mes y que será mucho del enfoque del video es el YCS Minneapolis, del cual algunas imágenes estarán apareciendo en su pantalla, siendo lo más significativo la lista y el soporte de Darkwing Blast. Teníamos nuevas cartas que se ponían en servicio de otros decks, algunas a mencionar como Rulcalos, llenando espacios que tenía el deck de Tearlaments, Sprite Sprint, Ink 2 útil para los Sprite que les ayuda a generar muchos más cuerpos, la aparición de los Bestial, tanto como Hand Traps, un motor o cargando lo que sería el nuevo rostro de los decks de Dragon Link, e incluso algunas nuevas cartas de tipo tech que hemos visto muchísimo como Kashtira Fenrir, increíble monstruo como primer monstruo en campo y que puede poner mucha presión e incluso acelerar, en conjunto de algunos viejos conocidos como Flugwanderers y Exosister que tienen funcionamientos antimeta muy útiles contra lo que es el deck con la mejor representación del formato, siendo Tearlaments. El top 8 tuvo estrategias diferentes y el torneo se lo acabó llevando Tearlaments en una final bastante simple, aunque vale la pena rescatar que la lista del campeón de este evento utilizaba lo mejor que tenía el formato, siendo cartas Sprite, todo lo que sirve de Tearlaments e incluso los mencionados Fenrir. Pero incluso al tener en top 4 3 estrategias diferentes nos podía decir que el formato estaba peleado y era entre muchas cosas interesante, sobre todo teniendo en consideración que aun con la representación de Tearlaments del formato pasado no recibió un golpe de forma directa, y si bien Sprite tampoco lo hizo, sí se vio muy afectado por la pérdida de Ronin Toadin para las jugadas del Toro Lioso, que si bien todavía puede alcanzar, no se compara al poder o potencia que teníamos antes. En las imágenes no figuran, pero lo mencionamos en el video de análisis de la lista. Teníamos todavía otros decks que estaban rondando y que buenos pilotos podrían llevar a buen puerto. Estrategias como Sword Soul, Sky Striker, Drytron, Evil Twin, Atiknister, Adventurer Token en alguna de sus combinaciones, hasta llegando a decks más dudosos pero que muchos gustaban de ver o usar como Tri Brigade, Libromancer y una cantidad impresionante de híbridos de muchos de los que hemos mencionado. Todo esto nos lleva a la entrega de Magnificent Mavens, producto nuevo para nosotros TCG que importaba las cartas que aparecieron en el set de Secret Shiny Box, dando soporte para 3 estrategias populares, siendo Mayakashi, Sky Striker y Witchcrafter, aunque para nosotros lo importante fue la importación de las cartas que aparecieron en OCG a través del Duelist of Pyroxene, que sería lo que para nosotros TCG hubiera seguido de la entrega de Legendary Duelist Duels from the Deep y que se enfocan ahora a ciertos arquetipos. Para el de tierra, esta ocasión dio soporte para Morphtronic, cartas que se entregaron en Power of the Elements, las Amazones, cartas que se entregaron en Darkwing Blast y las últimas puestas en este producto. Esto se dio para empezar debido a que en OCG estas tuvieron un impacto gigantesco en el juego, cosa que siempre se espera que suceda para nosotros TCG, aunque siendo juegos tan diferentes por algo tan esencial como la existencia de Maxi, otras cartas de la lista, cartas a las cuales pueden acceder inmediatamente desde su anuncio y más, provocan que fueran dos juegos diferentes y que la llegada de estas cartas sería lo que tendríamos para ver cómo se modificaba el juego. Sobre las cartas de Shizu tenemos un video en el cual explicamos cómo funcionan, con qué se deben de emparejar, qué deben evitar, cómo castigarlas y consejos útiles adicionales, por lo que si quieren complementar la información de este video les recomiendo ampliamente hacerlo. Resumiendo la información, las cartas de soporte Shizu a través de sus 4 monstruos principales, siendo Agido, Kelbeck, Keldo y Mudora, entregan un motor increíblemente genérico y potente para generar cementerio para ambos jugadores y también para controlar lo que está en los cementerios. Como todos los motores del juego, es un tanto dependiente de con qué se emparejen para ver su potencia, uso y valor, y el arquetipo esperado eran las Tearlaments, aunque también se esperaba que pudiera existir alguna sorpresa aquí. Magnificent Mavens fue entregado para el fin de semana del 5 y 6 de noviembre, en el cual se celebró el YCS Pasadena. Con estas cartas legales por fin veríamos la magnitud de las cartas, sea que todo fue una sobreestimación de las cartas y que para nosotros sería diferente, como ha pasado muchísimas veces en la historia del juego reciente, o si el
deck sería el mejor, sí, pero sin llegar al extremo de ser el más dominante. Lo que sucedió en el YCS Pasadena fue la confirmación e incluso demostración de lo que se esperaba que entregaran las cartas de Ishizu fue incluso mucho peor de lo que se esperaba. Se tenía la reserva de que otros decks serían usados o adecuados para poder detener al deck, y la representación en el torneo para cuando se tiene el top 32 del torneo no deja dudas de esta situación. De los 32 decks, 26 utilizan el motor de Ishizu, solo dejando 3 Sprite y 3 Flow and Race fuera de esto. Incluso avanzando a través de este top se vuelve incluso más crudo el dominio del deck. Para el top 16 tenemos 14 Ishizu, la gran mayoría de los faltantes de Ishizu fueron eliminados en Mirror Match en el top 32, y de los 6 decks que no eran Ishizu solo logra pasar uno de cada uno al top 16. Incluso para el top 8 ya solo quedaba el Sprite. Este mismo cayó en las semifinales y evidentemente se lo acaba llevando Ishizu Tear Lament, en una de las finales que para muchos ha sido una de las más impresionantes que hemos tenido en el juego, y el mismo top 32 incluso nos dejó demostrado la exigencia que tiene no solo el formato, también los juegos y el uso del deck, aspecto del cual también hablaremos mucho más a fondo más adelante. Sobre algunas cartas que marcan diferencias entre los jugadores o que se puede ver de las listas tenemos las hand traps utilizadas eran las que tenían el mayor sentido para el formato esperado. Ghost Reaper and Winter Cherries es debido a la Mirror Match y que esta puede resolver los juegos rápidamente. Para poder castigar el cementerio tenemos a los Bestial, la Ghost Bell and Haunted Mansion y Herald of Orange Light, aunque esta se siente para castigar efectos en general, aunque algunos otros optaron por utilizar algunas otras como Cyframe Girgama, Nibiru o la Ghost Mourner and Moonlight Chill. Hablando de los monstruos Bestial, estos han sido mucho más utilizados para nuestro lado del juego. Para OCG la norma era utilizar alrededor de 2 Magnamoth y un Druisworm, que si bien sí tuvimos decks que usaron este número, tuvimos incluso listas que utilizaban 8, siendo 3 Magnamoths, 3 Druisworm y 2 Saronir para poder detener por completo las jugadas. Esto provoca la aparición de monstruos de rango 6 en el extra deck. Si bien algunos decidieron no usarlos y utilizar estos monstruos como material de Link, la elección de monstruos de rango 6 era Beatriz o Wallow, Founder of the Drudge Dragons, carta que incluso para las Mirror Match tenía un buen valor de cualquiera de sus efectos. Algunos decks usaron tuners a través de la Herald of the Orange Light y la Diviner of the Herald. Orange Light teniendo perfecta sinergia con las cartas de Ishizu y Diviner por ser una normal summon para ser un Armageddon Knight temático, provocando que algunas listas tuvieran la aparición de Barone de Fleur se puede alcanzar con los monstruos ya mencionados. Aguido, el que genera cementerio específicamente, muchos jugadores no lo utilizan. Algunos lo llevan a 3 copias, otros a 1, pero la gran mayoría decide no utilizarlo. Otros, incluso Kelbeck, lo usan solamente una copia, también por la parte de generarle cementerio al oponente. Lo que son Keldo y Mudora son los utilizados a 3 no importa qué, debido a poder meterse con el juego del rival. Sea por la costumbre o exigencia del formato, casi todos los jugadores tienen el uso de una o varias cartas para ganar en tiempo, desde Volcanic Starter Shot a Ghost Sister and Spooky Dogwood, la Skullmark Ladybug o incluso el clásico Gagaga Cowboy. Dependiendo la lista, ese aparece un Unlink 4, puede ser Mech Knight Crusadia Abramax, Access Code Talker o Borreload Dragon, cada uno con sus debidas diferencias. Incluso algunas listas pusieron la Underworld Goddess of the Close World. Como lo mencionamos en el video de preparación, la aparición de las cartas de los Charmer a través de Dark y Ausa por los atributos usados por el mejor deck del formato son los que vimos en los extra decks. Max Change número 2 como carta de tipo tech para ir por Masked Hero Dark Law y no dejar jugar al rival, incluso siendo más útil el uso de algunas otras cartas como Aguido o de Kelbeck. Aún sin ser las más populares, algunas listas llevaron las cartas de trampa que propone el uso de la estrategia de Ishizu, algunas incluso llegando a lugares muy decentes en el top 32. Algunas listas aprovechan el uso de Mystic Mind para poder trabar los juegos o resolverlos a través de las mismas. Incluso algunas usaban complementos para verla más, como Set Rotation aprovechando la existencia de Pearl Rhino, e incluso una lista utilizó Rainbow Bridge of Salvation en conjunto de Emerald Tortoise de los Crystal Beast para poder buscar y aprovechar las mismas debido a su tipo natural y requerimiento de uso. Ya que el deck es muy explosivo, muchas listas no utilizaban su normal summon o buscan otras cartas para aprovechar el valor de las mismas. Ejemplos de estos tenemos al World Soul Carbon, monstruo que permite tributarlo para buscar cualquier monstruo Earth Fairy, dándonos la pieza necesaria de Ishizu, o Cyberstein para poder ir por monstruos jefes para condicionar o resolver el juego como Natural Exterior. Aun cuando efectos en general que mandan cartas por efecto al cementerio se deben buscar evitar, debido a la facilidad de generar Abyss Dweller o en un juego que la mayoría de efectos han sido agotados, el uso de cartas como Zeus o destrucción masiva como Raigeki o Dark Hole fue muy útil para muchos decks. Algunas staples elegidas para jugar como Triple Tactic Talent, Super Polimerización, Forbidden Droplet, Called by the Grave, aunque estas se modifican mucho entre las listas. Debido a la existencia de tantas Mirror Match, incluso vimos la aparición de algunas cartas como Change of Heart, Mind Control. Aquí también entraría el uso de Triple Tactic Talents. Las últimas cartas que llaman la atención es la High Rate Draw, trampa que permite destruir 2 o más monstruos que controlamos para robar una carta por cada uno de estos monstruos destruidos y permite en el turno del oponente seleccionar un monstruo que controlamos para destruirlo y colocar esta carta de vuelta. Y la otra es el Necomani King, que si bien se planteaba como una posible staple, no ha sido una carta tan popular como para considerarla o mencionarla más, pero que incluso una lista logró utilizarla y llegar al top 32. Para los otros decks, Frugal Android llama el uso del motor Dogmática para aprovechar mejor su extra deck e incluso tener un plan de juego alternativo. Dichas versiones las vimos al inicio de la aparición de este deck, pero desaparecieron rápidamente. Y por la parte de Sprite, usa muchos Bestial, puede usar Dimension Shifter y también procura robar muchas cartas del oponente para que no pueda jugar o pueda aniquilar los juegos rápidamente. Tristemente no hay mucho que mencionar para estos decks. Algunas otras observaciones y cartas puntuales existen para mencionar, pero la gran mayoría de listas modifican un poco su side deck, pero el main deck, al menos en términos de cartas para funcionar y cartas útiles, son prácticamente iguales una de la otra. Eso cubre en general toda la información de Pasadena.
adrenalina. Les recomiendo ampliamente vean los juegos que se entregaron a través de la cobertura en video, ya que tiene juegos muy exigentes e interesantes sobre cómo funcionan las cartas. Muchos jugadores todavía tenían sus reservas sobre el uso de las cartas de Shizu, como la poca preparación de los jugadores para poder justificar esto, y que seguramente para el siguiente evento, la siguiente semana siendo el YCS Dortmund, otros números se generarían. Para YCS Dortmund, como dijimos con toda la evidencia, los jugadores ya sabían a qué se iban a enfrentar. Se generó mucha información en una semana como preparación y mucho más fue buscado y utilizado para poder prepararse para este YCS, así que en papel esto debería ser diferente e incluso mucho más benévolo. Algo a mencionar es la participación del evento. Fueron más de 2500 jugadores, lo que no deja de ser algo bueno para el juego, mucho más cuando sabemos que estamos en un formato tan exigente, entonces sería usar el mejor deck o enfrentarse a que muy seguramente perderían. También debido a la participación sabíamos que tendríamos un top 64 en lugar de un top 32. Esto marcaría una diferencia porque si bien para los primeros lugares se esperaría que estuvieran los mejores decks, esto abre la posibilidad de que otros decks sin tanta potencia o que les hace falta un poco para poder dar ese salto al juego competitivo pudieran aparecer, mucho más considerando que son o serían decks que se quedarían en la famosa burbuja y que muchos esperarían. Sin más y teniendo ciertas representaciones de algunos decks, comenzaba este nuevo torneo. Se desarrolló el torneo y cuando por fin tuvimos el top 64 es un número mejor, pero en definitiva sigue mostrando problemas. Con 71% de representación en el top y Shizu Tear Laments todavía se suponía como el deck a vencer, del otro lado aparecían estrategias que se veían interesantes en su concepto o que podría ser algo que entregarían como Madolche, Dragoslayer, Runic y mucho más, así que todavía podía estar esa posibilidad de que no fuera algo tan malo. Para el top 16 los decks que no fueran ni Shizu Tear Laments se comenzaron a reducir a solo una lista Dragoslayer y 2 listas Floowandereeze. Los otros 13 decks y por ende el 81% del top 16 estaban utilizando las cartas de Shizu. Para la final acabó llegando un Floowandereeze y se enfrentó contra Shizu Tear Laments, este último llevándose todo el torneo por completo. Sobre cosas a mencionar de las listas, primero para el ganador y considerando cómo se veían las listas que tuvimos en el evento anterior, las diferencias o puntos más significativos son los siguientes. Tuvimos la ausencia de Aguido que ya habíamos mencionado, el uso de los 9 nombres bestial que tenemos disponibles ahora mismo, la aparición de los Herald of Orange Light en side deck para cuando se sabe que se tendría un buen valor y sorpresivamente el uso de Zombie World y la Necroworld Banshee en side deck para contrarrestar justamente el deck que le presentaba muchos más problemas, siendo el Floowandereeze. Para la lista Floowandereeze de segundo lugar tenía los elementos para poder contrarrestar a la Shizu, incluyendo 3 copias de Mystic Mine en main deck. La lista del top 16 de Dragoslayer cuenta con 3 copias de Mystic Mine e incluso Necrovalley para contrarrestar el meta. Estas se pueden buscar con Majesty Maiden, carta que es muy fácil de poner en circulación e incluso el deck cuenta con elementos naturales o disponibles para jugar mejor contra el deck, como Abyss Dweller por el uso de monstruos de nivel 4 y Knister Prominence para poder regresarle los recursos de vuelta, cartas para ganar en tiempo como el Spooky Dogwood o el Scarlight Red Dragon Arcfiend, el uso de cartas de tipo Floodgate como Morphage Slot y mucho más. Para el top 32 la lista que llama la atención es el uso de Madolche, y era algo que mencionábamos en el video dedicado a Shizu, que las cartas Shizu daban soporte a lo que quisiera usar o generar cementerio y estrategias de Earth Fairy. Madolche, en conjunto de las cartas Burnu Sylph, también otro motor interesante que comparte atributo, pone esta lista en circulación para poder jugar. Tiene incluso elementos que le permiten jugar mejor contra el mejor deck del formato, desde interacciones naturales como el uso de la Quinte Aramisu para devolver las cartas de vuelta al deck, la generación o uso de las cartas para meterse con el cementerio del rival como Chocolate a la mod, las cartas Shizu y elementos propios del deck como el uso de Bolter Rusk para poder buscar un campo y tener mejores posibilidades de juego, o que incluso por el atributo natural del deck, algo como los Bestial acaban siendo cartas muertas o que deben de perseguir las propias cartas del oponente para quitarse recursos y poder siquiera usarse. Para el top 64 de algunas cartas para llamar la atención, una lista Shizu no solo utilizó 3 copias de Mystic Mine, sino que utilizó la Utopia Double. Gracias al efecto de las cartas Shizu puede devolverla Double or Nothing en caso de tirarla o perderla, y gracias a Mystic Mine en cuanto se abre la posibilidad de atacar, con esto lo puede resolver fácilmente. Las últimas 2 listas que llamaron mucho la atención, la primera fue la Mystic Mine Runic, orientado al objetivo original de Runic para poder dejar al rival sin cartas en el deck para ganar, y que parecía una opción poco viable debido a la interacción de regresar cartas al deck y no permitir que Fountain generara ventaja. Y la última siendo la Naturia Shizu, que tiene como atractivo el uso de ciertos sincros de niveles altos o específicos como Naturia Beast para condicionar mucho, fácil acceso a Chengying de los Sword Soul y acompañado de un piloto muy capaz, fue suficiente para entrar al top 64. Eso sería lo más significativo. Aún hacen falta muchas listas por ser reveladas, pero en sí no hubo una innovación u optimización que no fuera lógica o que no viéramos a través de Pasadena. Esto solo acabó de confirmar que Shizu es el mejor deck del formato por mucho, e incluso algunas respuestas ya las mencionaremos a fondo en la siguiente parte del análisis. Para la parte del análisis, lo primero, y va a depender mucho sobre su opinión, si es que existen los formatos de Tier 0 o no, cómo se llegan a clasificar, en qué punto de porcentaje o en qué representación se podría estar considerando uno de estos, pero si esta definición es algo que no les hace sentir cómodos o simplemente no lo aceptan, de lo que no se puede dudar es que Shizu Tear Lament es el mejor deck del formato. Esto lo acabamos viendo a través de la representación que tuvimos en 2 de los torneos más importantes que hemos tenido en este mismo año, y fueron en regiones diferentes, jugadores diferentes, y se dieron prácticamente todos los elementos para que se pudieran dar resultados y tuvimos exactamente el mismo mejor deck. Afortunadamente la estrategia de Shizu Tear Lament no acaba siendo tan dominante o tan representativa como lo hemos tenido en otros puntos del juego. Tuvimos como algunos ejemplos los formatos de Spiral, en el cual la representación de este mismo deck fue incluso mucho más alta y solamente había 1 o 2 decks que le podían acabar haciendo frente.
frecuente, o incluso llegando a algo ridículo como lo que tuvimos con Zodiac, que prácticamente los 32 espacios del top 32 para ese momento eran justamente Zodiacs y solamente se cambiaban algunas hand traps, cartas de tipo tech o incluso motores para poderlos complementar. Afortunadamente, aun cuando es evidente que tenemos un deck que acaba siendo muy superior a los demás, no es simplemente que se agreguen estas cartas a una estrategia y se haga invencible y puedan estar ganando. Lo que acaba siendo Ishizu Tier Lament, como lo mencionamos en su video de análisis rápido que hicimos, es que acaba siendo un deck bastante exigente. Tienen que conocer muy bien cómo funcionan las cartas, tienen que saber en qué puntos estarlas utilizando y precisamente por todas las Mirror Match que se han presentado, tienen que saber muy bien estos puntos para que el juego se pueda desarrollar de forma correcta. A través de las transmisiones de los torneos lo pudimos ver, son jugadores increíblemente experimentados y el juego acaba teniendo una exigencia bastante alta, no solamente para poder utilizar el deck, sino para que el juego se desarrolle bien. No obstante, aun cuando es bastante bueno que el formato dependa de habilidad porque prácticamente todos están utilizando la misma estrategia, todavía tiene sus puntos negativos y esto es mucho más orientado a los nuevos jugadores o a los jugadores que no están tan relacionados al juego competitivo. Lo primero y que es bastante importante es que este formato es horrible para jugadores casuales o jugadores nuevos. El hecho de que se estén presentando cadenas de 6 o 7 y superior, cómo se acomodan las cadenas, el que el oponente acabe incluso jugando mucho más en nuestro propio turno que en el ajeno, que las cadenas y los juegos sean tan largos, son simplemente elementos que no se pueden sostener para poder estar llevando el juego. Sí acaban siendo bastante entretenidos y acaban siendo muy diferentes a lo que tenemos normalmente en el juego, pero es algo insostenible para que esto se pueda realizar durante mucho tiempo. Esto implicaría que entonces se tendría que estar dando una lista y es algo que muchos jugadores han estado pidiendo. No obstante, el hecho de que se nos pueda estar entregando una lista genera múltiples problemas. Lo primero es de cuándo se tendría que estar dando y tenemos la bondad que hemos mencionado en múltiples análisis de diferentes bandlists que a raíz de que se quitó la fecha de entrega de cuándo podría ser entregada la siguiente lista, ahora se tiene la libertad de que si se llega a presentar un formato insostenible como justamente tenemos en este momento, entonces se puede dar un pequeño ajuste o incluso una nueva lista para que esto se pueda acabar corrigiendo. De esto mismo muchos jugadores han mencionado que esta lista se tiene que estar dando en los siguientes días para que en los siguientes eventos importantes que acaba siendo el YCS en Latinoamérica y también próximos YCS a través de Remote Duel que se van a celebrar alrededor del mundo puedan tener esta modificación y tengamos resultados diferentes. Aunque a través de esta misma lógica mucha gente considera que cada una de las regiones tiene que estar celebrando un torneo para ver si este dominio acaba siendo algo absoluto o si incluso tenemos ciertas modificaciones a través de cada región. Por ende se tienen múltiples fechas tentativas para la entrega de una lista. Puede ser en los siguientes días antes de la celebración del siguiente YCS, puede ser unos días antes o después del primer YCS de 2023 que es en los primeros días de enero o incluso llegando a la fecha que muchos consideramos que va a pasar, que es alrededor de la entrega de Amazing Defenders, el siguiente constructor de decks y el primer producto de 2023, precisamente para poder reactivar el juego después del periodo vacacional y que estas cartas por fin sean golpeadas. Sea que se acabe entregando una lista pronto o no, el siguiente problema que aparece es que esta lista podría acabar o no gustando y también esto va a acabar provocando que el tiempo de espera para la siguiente lista se acabe modificando. Mientras más tiempo pasemos en este mismo formato, aun cuando desagrade a muchos jugadores, esto nos asegura que mientras más tiempo pasa, entonces los golpes más competentes y más severos se van a acabar entregando. Si hoy en día se acabar entregando una lista, va a ser un pequeño ajuste. Se podría llegar a prohibir o limitar alguna carta, pero el resultado va a acabar siendo muy diferente. Es simplemente estar hiriendo un tanto a la consistencia, un tanto a la potencia, pero lo hemos visto en múltiples puntos del juego que aun cuando se entregan estas listas, los decks no acaban desapareciendo, solamente acaba siendo ese dominio tan superior. Otro problema que se presenta por la ventana de tiempo en la cual estamos es que para 2022 ya no tenemos productos que vayan a cambiar el panorama competitivo. Tenemos la entrega del Battles of Legends Crystal Revenge, que si acaso va a estar entregando algunas cartas de tipo tech o mucho más reimpresiones para que más jugadores puedan estar completando sus decks. Por la parte del Structure Deck Dark World acaba siendo una estrategia muy interesante, pero también necesita mucho el cementerio y este formato está muy concentrado en poder castigar el mismo. Así que para lo que tenemos de 2022 no tenemos nada, incluso considerando el producto que tenemos en el futuro hasta la entrega de Photon Hypernova en febrero de 2023 es cuando podríamos estar viendo la entrega de cartas que pudieran estar modificando el juego competitivo. Y la última problemática que se acaba presentando es cuáles son las cartas que se van a golpear. Si se quiere asegurar y conservar que Ishizu Tier Lament sea el mejor deck, pero que tenga que estar ganando el mejor jugador a través de su habilidad, entonces se tendrían que perseguir algunas cartas de tipo Floodgate. Se han mencionado por jugadores competitivos cartas como Abyss Dweller o Dimension Shifter que acaban provocando que los juegos se decanten demasiado para el jugador que lo puede poner o que tiene la fortuna de tener los recursos de poder robar esa carta o de poder utilizar el efecto. Si se quiere que el rostro del meta cambie, se pueden perseguir las cartas de los Tier Laments, pero esto nos dejaría el motor de Ishizu intacto y como sucede con la gran mayoría de motores o cartas competentes, si alguno de estos elementos llega a ser golpeado, entonces solamente tienen que estar persiguiendo la siguiente mejor estrategia, los siguientes mejores complementos para poderlos estar utilizando. Y todo eso nos lleva a que la mejor decisión tendría que ser que estén golpeando las cartas de Ishizu, específicamente este nuevo motor que acabó modificando tanto el juego. Incluso a través del producto que fue entregado, que es Magnificent Mavens, fue mucho más fácil, mucho más accesible conseguir estas cartas, así lo comparamos con las cartas más importantes de Tier Laments, que debido a ser entregado en un set principal, estas son mucho más raras y mucho más costosas. Por ende, considerando la edad de las cartas, aun cuando es bastante pronto para todas, y
Teniendo en mente que no es una regla que una carta cara pueda permanecer mucho tiempo en el juego, estas son las razones de por qué se tendría que perseguir el motor Ishizu. Conforme pasen los días y semanas nos vamos a estar acercando a esta lista, sea que sea una de emergencia o que incluso se sienta que tenemos una fecha natural para la entrega de la misma, pero esos son los elementos y factores que se tienen que tener presentes antes de que nos entreguen una. Hablando un poco más sobre las cartas y las estrategias que estuvimos viendo en estos torneos tan importantes, suponiendo que todavía le quede un tiempo al formato, este tendría que estar presentando cierta evolución, pero ya hay algunas conclusiones que podemos sacar de esto. Lo primero es que las cartas Bystial son absolutamente necesarias para conllevar este formato. Estas cartas acaban siendo tan necesarias que presentan dos fenómenos. Lo primero es que por la parte de OCG la gran mayoría de jugadores utilizaban 3 copias, siendo 2 Magnamoot, un Druisworm, y usualmente en el side deck podían estar teniendo la cuarta, quinta y sexta copia de estas mismas, pero para lo que es nuestro lado de TCG hay jugadores que están utilizando el main deck incluso los 3 nombres de cada uno de los Bystial que tenemos actualmente. Esto incluso llega a puntos de que los jugadores prefieren estar utilizando las propias cartas Bystial para evitar que el oponente pueda resolver su carta Bystial que le está intentando generar ventaja al oponente para que pueda tener ciertos cuerpos y ciertas jugadas, por lo cual los Bystial son absolutamente necesarios para poder conllevar este formato. Si por alguna razón no los tienen, no los pudieron conseguir, son muy caros, de cualquier forma tienen que tener algo para poder atacar cementerio o para defenderse de este mismo. Tenemos múltiples opciones, tenemos Diddy Crow, la Ghost Bell and Haunted Mansion, Schoolmeister, pero también hay cartas de tipo Tech o incluso Floodgates para poder estar castigando para evitar que se pueda estar generando, y muchas de estas cartas las van a necesitar implementar o empezar a utilizar si quieren estar soportando este formato. Considerando los dos resultados de los YCS que tuvimos, podemos sacar la conclusión de que si quieren estar teniendo un buen desempeño, tienen que estar utilizando una de 3 estrategias. La primera evidentemente es estar utilizando Ishizu Tearlament, es el mejor deck por muy buena razón. La Mirror Match acaba exigiendo muchísima atención, muchísimo orden, el poder estar conociendo el deck para poder saber dónde atacar, dónde poder utilizar los efectos, y solamente hay que voltear a ver a los tops y los decks ganadores para tener la certeza de esto. El siguiente deck que podrían llegar a utilizar para tener buenos resultados es Sprite, y acaba siendo muy sorpresivo considerando el golpe que recibieron a través de Ronin Todin y que su representación acabó bajando muchísimo. No obstante, Sprite acaba teniendo una gran diferencia, y es que ya que puede realizar todos sus combos a través de solamente una carta, que si bien no son tan potentes así lo comparamos cuando teníamos a Ronin Todin legal, todavía pueden estar utilizando las demás cartas para poder meterse con el juego del oponente o para poder estar previniendo Acaba siendo algo bastante notorio y muy seguramente han visto alrededor muchísima información que las hand traps no se están utilizando este formato, o al menos no muchas de las hand traps que hemos visto usualmente en otros periodos del tiempo, como lo acaba haciendo Ash Blossom o Nibiru. Por la parte de Sprite se permite utilizar una cantidad impresionante de hand traps para poder estar evitando que el oponente pueda realizar estos objetivos. Si acabamos combinando esto a la cantidad de hand traps que necesitamos o que podemos utilizar para poder castigar a los Tearlaments, entonces le dan suficientes elementos para poder realizar sus jugadas y todavía en el proceso acabar deteniendo el mejor deck. Aun cuando la representación acaba siendo bastante baja, si bien para YCS Dortmund no acaba teniendo un buen resultado, todavía Sprite acaba siendo una estrategia bastante competente y todavía un muy buen piloto, una buena construcción e incluso un poco de fortuna pueden llevarlos bastante lejos. Y el último deck son los Floowandereeze. Este deck acaba sintiéndose como una suerte de antimeta debido al formato en el cual estamos, y tiene todos los elementos de forma natural para poder estar castigando al mejor deck. Tenemos el uso de Mega Raiza, que puede estar regresando cartas de vuelta al deck para que no caigan al cementerio a través de efecto y que podamos jugar alrededor de esto mismo, e incluso tienen acceso a poder estar reciclando su Dimension Shifter una y otra vez para que lo puedan seguir utilizando después del turno 2. Hablando de esta misma carta, esta es una que les permite alcanzar sus planes de juego de forma natural. Es una carta que puede paralizar 2 turnos a los Tearlaments, y si bien esto no acaba siendo letal para muchos juegos o dependiendo mucho del piloto, construcción y mucho de lo que acaben robando para el juego, sí acaba poniendo mucho el juego a su favor. Debido a que no dependen de su cementerio de ninguna forma, pueden utilizar Dimension Shifter, pero hay otras cartas que pueden usar como Necro Valley o Mystic Mind si es que están yendo segundo o si quieren estar condicionando al oponente de forma importante. Esto incluso llegando a otros recursos que el deck puede o debe de utilizar de forma natural. El deck puede estar buscando Diddy Crow, que si bien no se puede comparar a la potencia y cuerpo que nos dan los Bystial, acaba entorpeciendo lo que quieren hacer las Tearlaments. El poder estar poniendo a la estatua de viento en campo provoca que el oponente tenga que hacer una invocación normal y pasar a fase de batalla para poder llevarse alguno de estos monstruos. Si lo acabamos emparejando con algo como Empen o con algunas otras cartas a las cuales tenemos acceso, simplemente esto no se va a acabar logrando. Hablando de Empen, es un monstruo de tipo Floodgate para monstruos de Link o para un rival que puso todos sus monstruos en modo de ataque y no tiene cuidado del uso de estos mismos, y llegando simplemente a otros recursos naturales como la Harpies Feather Storm para poder estar desactivando todos los efectos de monstruos, que si bien el deck todavía puede estar utilizando algunas otras magias para poder estar buscando, para poder estar acelerando, es específicamente a través del efecto de los monstruos de cómo quiere construir y realizar las jugadas. Una nota interesante de estar revisando el funcionamiento de Floowandereeze, y es algo que esperábamos que replicáramos por lo que vimos en OCG, es que las Exosister tendrían que ser una mejor estrategia. Exosister acaba brillando en los formatos cuando los decks acaban dependiendo mucho de su cementerio, y las Ishizu Tearlament justamente tienen este elemento. También las Exosister pueden estar
estar utilizando de forma natural algunas cartas como Dimension Shifter, y el hecho de que dos torneos tan grandes y tan diferentes no hayamos visto ni siquiera una lista que pudiera llegar al top, acaba generando la duda de qué acaba siendo tan diferente que los Flugwanderers lo pudieron lograr, pero las Exosister, en teoría este tendría que ser su formato, y por lo que ya vimos en OCG, simplemente no aparecieron. Muy seguramente para Remote Duel YCS o el YCS que todavía tenemos programado para noviembre, vayamos a ver al menos una de estas listas, una de estas estrategias, pero el hecho de que en 96 lugares diferentes no haya aparecido ni siquiera un Exosister es bastante extraño. Hay algunos otros elementos de los cuales podríamos estar hablando a fondo, como las reglas de tiempo, pero solamente basta con que asistan a un torneo oficial para saber que esto tiene que ser algo que tienen que tener en mente. Si la estrategia, aun cuando tenga un excelente funcionamiento, por su uso natural acaba perdiendo a través de tiempo, simplemente no se puede estar recomendando el utilizar. Y considerando desde hace cuánto tiempo tenemos las reglas de tiempo, ya hoy en día es un factor que a veces ayuda, a veces castiga, pero que ya es parte del juego. Para notas y comentarios finales, sea que se entrega una lista de emergencia, una pequeña modificación o que incluso pasa el tiempo y que de forma natural ya se tendría que entregar una nueva lista, es bastante impresionante el dominio que tienen las Shishizu Tearlaments. Es un dominio que no habíamos visto hace mucho tiempo. Incluso por los golpes bastante tímidos que ya vimos del lado de OCG, esta estrategia sigue siendo la mejor representada y que muy seguramente va a desaparecer para la siguiente lista para su lado del juego. Pero eso acaba generando la duda de qué golpes se van a acabar dando para nuestro lado del juego y cuánto tiempo vamos a estar soportando estas cartas. Y precisamente porque esto podría acabar siendo algo bastante fugaz o algo con lo que tengamos que estar jugando durante muchísimo tiempo, vale la pena tener todos los elementos que conllevan este tipo de formatos para que los puedan estar aprovechando. Desde lo económico, para poder estar obteniendo cartas que han sido lanzadas recientemente y que ya que no se están utilizando en el juego competitivo son mucho más baratas de lo que deberían o que van a explotar en precio en cuanto estas otras estrategias desaparezcan, o incluso el otro lado de la ecuación de comprometerse a poder participar en este formato a través de su deck favorito, de su deck más competitivo, y el poder estar modificándolo con el paso de los días para que pueda ser mucho más competente, para que pueda hacerle frente al deck más competitivo del formato, o incluso llegar a la realización de que necesitan otro deck o que es absolutamente insostenible por el funcionamiento natural. Sabiendo que las cartas que podrían modificar el juego competitivo se están entregando hasta febrero de 2023, entonces todos los cambios que veremos van a tener que ser a través de la evolución de los decks o a través de que algún jugador o jugadores se les ocurra alguna estrategia para poder estar contrarrestando, para poder vencer a este deck, lo cual es una muy buena posibilidad considerando que apenas llevamos 2 semanas de este mismo formato, pero considerando que tantos jugadores tan competentes se han esforzado para encontrar nuevas estrategias y terminaron utilizando a la Shishizu Tearlament, entonces esto no acaba luciendo bien y prácticamente nos da la certeza de que Shishizu Tearlament va a ser el mejor deck hasta que se entregue la siguiente lista y ni siquiera tenemos la certeza de que esto vaya a cambiar después. Son muchos los elementos que se pueden analizar y revisar, pero el consejo y la conclusión siguen siendo las mismas que en la revisión de las cartas de Ishizu que hicimos hace unos cuantos días. Prepárense, aprendan cuáles son los puntos débiles del deck, cómo acaba funcionando para que puedan saber en qué punto deben golpearlo y para que puedan tener mejores resultados contra el mismo. Aún en este punto tan impresionante del juego y en muchas ocasiones y para muchos jugadores tan frustrante, es una de las múltiples facetas del juego y estas facetas, sean buenas o malas, no acaban durando para siempre y eventualmente se van a acabar dando estos cambios. Un aspecto bastante valioso es que no pierdan de vista que esto acaba siendo solo un juego y deben de disfrutarlo y aprovecharlo hasta donde el disfrute termine, que aun con estas situaciones tan extraordinarias todavía hay muchas posibilidades y oportunidades a revisar. Me intriga qué va a suceder con la estrategia de Shishizu Tearlament, qué va a suceder con el resto del formato, pero vamos a tener que esperar a que pasen los días y semanas para ver cómo se va a acabar desarrollando o modificando este mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el formato en el que estamos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que pase con la lista? ¿Se nos va a entregar una muy pronto o van a pasar las semanas y los meses hasta que ya se sienta de forma natural que se debe entregar una? Si se llegara a entregar una lista, ¿qué liberarían? ¿Qué golpearían? Y en general, ¿qué les parecieron estos resultados del torneo y todo lo que ha conllevado este nuevo formato? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.